Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y de los interesados en los temas históricos que normalmente estamos tratando. En el día de hoy, la Sociedad Bolivariana de Colombia, por ser una fecha muy especial, vamos a tener el gusto de escuchar una conferencia supremamente interesante, dictada por uno de los mejores historiadores que tiene el país, el es don Alberto Abello, codirector del periódico El Nuevo Siglo. En el día de hoy tratará nada menos que el tema de la guerra civil en la independencia. Este es un punto de mucha controversia, pero de todas maneras supremamente importante, en el cual estaremos tratando de llevarles a todos ustedes, a través de la voz del gran historiador don Alberto Abello, cuál es el pensamiento del Libertador, qué fue lo que sucedió y en qué quedamos después. El doctor Alberto Abello es un gran historiador y periodista, uno de los mejores que tiene el país. Miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento y expresidente del Centro de Estudios Colombianos y exdirector de varios medios de comunicación, como El Nuevo Siglo, El Excelsior, Nacional, El Porvenir Internacional de México y la agencia de noticias FCNA de Estados Unidos. Un hombre muy importante y ha escrito varias obras, entre las cuales se destacan Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita. Otra es La geopolítica del Caribe. Otra, Bolívar contrarrevolucionario. Y además de esto podemos añadir más de 200 ensayos sobre historia y política internacional que han sido de gran importancia y de gran acogida. De manera que en el día de hoy tenemos a don Alberto con una conferencia sobre la guerra civil en la independencia, para lo cual lo invito muy cordialmente a que tome la palabra. Bueno, hoy es un gran día para la sociedad bolivariana, arrancar de nuevo con estos temas, porque seguimos esa mística que tú le has introducido a la sociedad bolivariana en ocasión de la pandemia, y eso es muy positivo, porque aquí no se para, aquí estamos permanentemente en acción. Como tú lo dices muy bien, el tema, el aspecto de la guerra civil dentro de la guerra de independencia es muy importante, por muchas razones, porque además la independencia no la podemos ver parroquialmente. Esa fue una gesta que estuvo en un conflicto en que participó toda la América, ¿no? Y el mundo estuvo muy atento a ese conflicto y las grandes potencias también. Inclusive, mientras estaba ocurriendo la lucha por la independencia, Inglaterra intentaba apoderarse de Argentina y otras potencias intentaban apoderarse de otras regiones de América, esperando el desplome, como ciertos animales salvajes. Cuando se está muriendo alguno de ellos, quieren caerle inmediatamente a los restos y devorarlos. Todos querían caerle a América al destruirse el imperio español y despojarlos a los nativos americanos, que consideran incapaces en algunos casos de manejar estos países. Entonces, mucha ayuda de las potencias no fue desinteresada. Era una ayuda que obedecía a sus intereses de abrir el comercio internacional, de tener una oportunidad de América de acabar con el mercado, digamos, cerrado que ha tenido España hasta este momento, hasta cierto punto, porque hubo etapas en que se abrió. Hay varias cosas que debemos decir al respecto anteriores a esos acontecimientos, y una es, por ejemplo, que Felipe II
durante su reinado, le decía a uno de los conquistadores en el Perú: mire, cásese con una colla, una princesa, eran las collas indígenas del Perú, y así no tengo yo que mandar tantas tropas ni nada, y ustedes se asimilan más al país. Entonces, en esa época tenemos una monarquía que no tiene prejuicios raciales ni nada, una monarquía que ve muy bien que se case un conquistador de eso con una princesa indígena simplemente por tu vocación de poder y para mezclar las razas y todas esas cosas. Entonces vemos que hay distintas visiones de si se mezcla, si no se mezcla, en todas estas cosas en América. Tenemos también que la historia, el concepto de la historia que nosotros manejamos acá, pues obviamente hay una serie de historias que supuestamente se dirigen a los hechos que ocurrieron antes de llegar a los españoles. Pero estos hechos y estas historias no están basadas en documentos. Y como dice Croce, cuando no hay documentos, lo que hay son rumores, lo que hay son leyendas, ¿no? Comentarios imprecisos, pero no hay historia. Entonces lo que sorprende Spengler, por ejemplo, habla de los grandes avances y lo sabía, la cultura mágica del Perú, la cultura mágica allá entre los incas, los mexicanos, ¿no? La misma que había desaparecido inclusive en lo que hoy es Guatemala. Y ahí desapareció, se fueron y no sabe qué fue lo que ocurrió, pero quedaron grandes monumentos y grandes cosas. Y Le Condamine, por ejemplo, que estuvo en América, estuvo analizando con varios personalidades con las que habló y con indígenas y tal, el idioma, los idiomas que lo manejaban, y encontró que para ciertas palabras importantísimas en los diversos idiomas en Occidente no las conocían, no tenían una aplicación en la mente de ellos. Entonces, desde luego, ¿esto qué significa? Que es muy impreciso este recuerdo que ellos tenían de la historia y se perdía en la inmensidad de los hechos, se diluía en el rumor, se diluía en la leyenda, se reducía en la leyenda, y entonces viene el problema, la historia cuando comenzó en América. Desde luego, tenemos la noción de que en nuestra América se creía que esto se habló del Nuevo Mundo desde un principio, ¿no? Pero resulta que hoy ya sabemos por los restos de animales ancestrales que han aparecido, ¿no? Que esto tenía millones de años, donde ya había habitantes aquí en América, pero que se quedaron en una etapa de la evolución como estancados un poco, no se sabe si por el trópico, no se sabe por qué razones. Eso es más difícil de saber porque ya es una tarea, digamos, de antropólogos que tienen que investigar y mirar y imaginar y tal, pero el hecho real es que en determinado momento no avanzan igual que en Occidente. Digamos, en Occidente se consigue ya gente que tiene en la mano una herramienta que ha fabricado, que maneja el caballo, todas esas cosas. Acá en América no había caballos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo les tocaba hacerlo a pie, era complicado, ¿no? Por ejemplo, no se entiende la llegada de los exploradores españoles a América, subir a estas cumbres si no hay el caballo. Claro que había una infantería que iba a pie, pero el caballo era fundamental para poder avanzar y poder lograr recorrer esta América. Entonces ellos no tenían el caballo y eso los perjudicó mucho. Bueno, y aunque los que llegaron eran una minoría muy pequeñita, llegaban 200 hombres, 300 hombres, en condiciones de fuerza privada, que han recibido una autorización real para venir a América y negociar un 10% con la corona, y desde el primer momento se estableció que la corona era la dueña de lo que ellos fueran descubriendo, en teoría por lo menos, ¿no? Y eso fue respaldado por el Papa. Yo alguna vez estuve en España, en el castillo donde vivían Felipe II y Carlos V, y uno de los directivos ahí más importantes me llevó a los sitios privados y secretos donde tenía las cosas más importantes, los reyes, pasando como un puente levadizo y tal, y uno entraba ahí como una especie de trampa y se levantaba algo y uno entraba al lugar donde tenían los documentos más importantes. Uno esperaba encontrarse ahí un tesoro, unas joyas, unas esmeraldas, alguna cosa.
Y ahí lo que había era las bulas papales que autorizaban a España a manejar América y a manejar la iglesia en España. Eso eran los documentos más importantes que ellos tenían. Y en esa época, Carlos V y Felipe II, pues el imperio español prácticamente fue el primer imperio del mundo. Es decir, Carlos V sometió al Papa, puso el saco de Roma, venció al rey de Francia, es decir, tuvo las más grandes victorias de todos los tiempos y más trascendentales que animaron un poco todo esto a esta región de la hispanidad que era la América, que se sentían pertenecer a una gran potencia. Sin embargo, al mismo tiempo, y eso es muy importante porque por los negocios económicos de Carlos V, buenos o malos, él le entrega a los Wesley la posibilidad de que manejen Venezuela, y algunos comerciantes que tenían negocios estaba quebrado. Entonces, inclusive algunos de esos alemanes que llegaron a Venezuela, que entraron allá y tomaron la región, uno de ellos es antepasado de Bolívar. Bolívar desciende, uno de ellos tiene también esa sangre en algunos estados. Y hay un hecho muy interesante. Al mismo tiempo, Carlos V toma una serie de medidas económicas que son mortales para España. Por ejemplo, los grandes centros donde se producían las telas, los grandes telares, las grandes fábricas, ¿no? Como los precios subían, considera que hay que cerrar algunas de esas textilerías, que era todo lo contrario a lo que se podía hacer, para que no se alteren malas medidas, y no se necesita una serie de medidas económicas asesoradas, claro, por los funcionarios equivocados, que van a destruir la incipiente industria española, ¿no? Entonces se va a producir en España lentamente lo que después se va a analizar muy bien un señor que se gana un premio Nobel, pero que Quevedo ya había analizado con esa intuición de los poetas, ese genio que tiene, decía: señores, el poderoso caballero es don dinero, nace en las Indias honrada y viene a morir en España para ser ingenuo enterrada. Claro, allá será donde se negociaban las cosas con el oro de América, y eso paraliza la expansión comercial de España, que hubiera sido lo que hubiera dado pues una fuerza importantísima como país, pero que debido al oro, al manejo de los minerales, es increíble cómo los minerales producen una serie de hechos fantásticos y maravillosos y riqueza, pero al mismo tiempo que los maneja, si no es industrioso, después termina con grandes problemas económicos. No hay que olvidar que precisamente en América tuvimos Potosí. Potosí llegó a ser, dice, la ciudad más importante, más grande del mundo en su momento, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde sea cierto, pero de todas maneras se decía, era porque han llegado gente de todas partes a explotar los minerales de Potosí. Entonces, estas cosas van a marcar un poco el destino de la historia de América. Entonces, por eso esto de Carlos V, de Felipe II, estas visiones que tuvieron ellos, ¿no? Al mismo tiempo tuvieron cosas en el campo del derecho geniales. Por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela podía nombrar al capitán general del Consejo de Caracas en el momento que el capitán general se enfermara o se muriera. Entonces, es una situación parecida, digamos, a la de Canadá hoy con Commonwealth, o lo de otros países con una gran autonomía. Entonces, por eso, estos países, estas regiones que se llamaban reinos, en ningún caso se llamaban colonias. En América, estos no se llamaban colonias, eran reinos, o tenían otros nombres, pero no colonias. Eso viene de los historiadores franceses e ingleses que sí tuvieron colonias, las llamaban así. Desde luego había una dependencia con la metrópoli, obviamente, no vamos a rayar tampoco. Y lo más interesante de todo esto es que durante 300 años, mal que bien, se hispaniza la América. Se hispaniza en un grado increíble y sorprendente, porque inclusive Felipe II también le manda a los funcionarios de gobernar Bogotá, le dice: averigüe usted quiénes son buenos para enseñar el muisca, el idioma chipcha, ¿no? El muisca. Y el señor esta persona, esta autoridad, ya aquí nadie habla muisca, todos hablan castellano. Entonces, el castellano, por eso yo siempre elogio a Isabel la Católica. Isabel la Católica no oficializó el castellano en América, pero ella pidió que solo vivieran castellanos en lo posible, ¿no?
y en esto se enfrentaba a su marido, que era rey de Aragón y todas las cosas. Y así fue como el castellano fue llegando a todas partes de América y nos evitamos que hubiéramos tenido unos hablando vasco, otros hablando catalán, otros hablando jergas diferentes y tal. En América no, el castellano automáticamente y naturalmente se implantó. Por eso un personaje tan importante como el poeta chileno Pablo Neruda en alguna oportunidad declara: los españoles vinieron, se llevaron algunas riquezas. Obviamente la gente no venía pues, a dejar lo que no tenía, además vinieron la mayoría de pobres financiados por otros. Ellos dejaron un tesoro que no tiene precio, que no tenemos cómo pagar. Y ese tesoro es el castellano del siglo de oro, ¿no? Algo que obviamente algunos gobernantes americanos que ahora no hacen sino hablar contra el castellano, contra España, expresándose en ese castellano, maltratándolo bastante, pero de todas maneras se expresan en él y no se dan cuenta que lo que se dejó fue una cultura. Esa cultura, digamos, que heredamos acá, es un poco, digamos, la cultura occidental, ¿no? No es solo española, sino occidental en el sentido que no olvidemos que la historia de la humanidad es la historia de la espada. España estuvo bajo el dominio primero de los árabes por muchos siglos y después de los romanos, ¿no? Precisamente Julio César estuvo en España, ¿no? Llamando a hacer unas espadas en Toledo y todas esas cosas. Y dejó una organización en un sentido de la historia y un derecho romano dejaron en España, que ese derecho romano es el que va a influir en el derecho español hispánico. Y por eso algún día se van a producir en América las leyes de Indias, que van a venir desde España. Y ese gran concilio que hubo con las diferencias más grandes para preparar unas leyes que favorecieran al indígena. Algunos dicen sí, pero no siempre se cumplieron. Sí, la ley nunca siempre se cumple, es difícil cumplir. Pero hay pleitos gravísimos e importantísimos que se resolvieron en el curso de 7, 8, 9 meses. Y aquí tenemos pleitos en Colombia, por ejemplo, en América, que duran 10 años, 20 años, después meten una tutela y se caen. Pues había más justicia, ¿no? Más justicia en esa época de la monarquía. Hay que reconocerlo. Ya no estamos en la etapa de propaganda, de decir que todo España era lo peor y tal, y que pues nos separamos. No, entre otras cosas es bueno recordar, ya que estamos en estas charlas, que durante 300 años más bien hubo un cierto apaciguamiento entre España y América, una buena relación, una relación excelente. Ya como cuando vimos que Bolívar a España, por ejemplo, en su juventud, allá estuvo con la reina, estuvo con todo el mundo, con nobles, con todas las cosas, él también lo era, de aquí de América, ¿no? Y entonces había una relación espléndida entre España y América. Pues si no, esto no hubiera durado nada. ¿Por qué? Porque la extensión de América es muy grande. Ningún país del mundo es capaz de hoy, ni siquiera hoy, de ocupar toda la América por su extensión, con ejércitos, con drones, con aviones que tienen, todo esto no podría. El Imperio Español, para entender un poco la cosa de la independencia, se sostuvo precisamente porque delegaba en los criollos, en la nobleza criolla, en los militares criollos, que eran esa nobleza que interesaba, delegaba un poder, una autoridad. Y estas gentes acá, por ejemplo, mandaban a hacer fuertes de su bolsillo. Carlos de Sucre financia, tío de Sucre financia la creación de un castillo allá para defensa de la región, una fortaleza, y todas las cosas, así muchos, ¿no? Entonces, los criollos eran los que sostenían, junto con algunos milicianos que venían de España, marinos, la independencia de estas regiones. Es en el momento que se quiebra esa unión entre la clase dirigente americana que había surgido, ¿no? Con una gran prosperidad. Venezuela era muy próspera, por ejemplo, porque tenía agricultura. Venezuela tenía ganadería. Era la inversa de lo que fue después la Nueva Granada o Colombia, ¿no? Y Colombia era minera, el potencial era minero. El ganado llegaba de Venezuela y lo metía por el Magdalena a venderlo en distintas partes de América, de la Nueva Granada. Y eran ricos. ¿Quiénes eran los más ricos? Decían gran cacao. Gran cacao eran los que tenían fincas de cacao como Bolívar, que era un gran... porque el cacao se vendía como oro en Europa, fue de las cosas más estimulantes, más agradables, y los suizos le metieron en la leche, entonces se volvió delicioso. Entonces, la situación de América
no es como la pintan los antihispanistas por todas partes, que creen que defender la independencia es criticar a la hispanidad, lo que son ellos mismos, como escupirle a la luna, ¿no? Entonces, resulta que había universidades muy buenas en Lima, en Santa Fe, Bogotá, en Buenos Aires, en distintas universidades excelentes, había varias universidades, se informaba la gente. En el San Bartolomé, ¿quiénes se informaban? Los hijos de personas de cierta condición social que no eran muy ricos, entonces los becaba el rey para que fueran funcionarios reales. Luego Santander resultó tan bueno para las cosas del derecho, ¿verdad? Todos estos asuntos, Ospina, todos ellos estudiaron ahí becados, y otros estudiaron en el Rosario, de allá por lo que eran más solventes y tal, y les pedían inclusive cierto, contaran cuál era su árbol genealógico, su limpieza de sangre y tal, y esa pues, ahí había estudiado Caldas, que fue un personaje extraordinario, y muchos otros. Y tuvimos al sabio Muti nada menos que con la expedición botánica y dando las últimas ideas de lo que pasaba, porque es que en ese momento, precisamente el año pasado, a finales del año, quiero contarles, un ministro de Hacienda, el doctor Juan Camilo Restrepo, pronunció una conferencia sobre el siglo XVIII económico, ¿no? Habló de la economía, habló de todas estas cosas, y contó que había sido una de las épocas mejores y espléndidas del desarrollo de la inversión, donde se hace el observatorio, donde se hacen los grandes puentes, donde se hace cantidades de obras, pero claro, esas obras necesitaban unos impuestos y unas cosas, entonces aumentaron también los impuestos, pero la obra de España en ese momento fue formidable. Pero resulta que la independencia y el discurso de la independencia se va contra ese siglo, que no hacían nada, que no servía para nada. Ahí está el observatorio astronómico, están puentes en distintas partes del país, en Bogotá, es decir, en las cajas de moneda, todos esos avances hicieron en muchos aspectos, pero además no se habló en esa conferencia de los resguardos indígenas. Pero leyendo uno de los visitadores que mandaba a España para ver cómo estaban los resguardos, se quejaban los visitadores que había blancos que se hacían pasar por indígenas para no pagar impuestos y no tener problemas económicos, porque los resguardos indígenas eran anticíclicos, ahí no había crisis económica, España estaba en quiebra en un momento dado, estaba mal, pero los resguardos no. Entonces, ahora en Europa hay unas personas en Francia que están estudiando cómo era la mecánica de los resguardos indígenas. Entonces, es una gran sorpresa, nos encontramos con que ese siglo, que se ha supuesto que era el peor de España por los Borbones, que los Borbones también cometieron mucho error y tal, pero de todas maneras hubo unos cuantos ministros, unos cuantos funcionarios que fueron muy competentes, y si los comparamos con algunos de la República hoy, algunos fueron más competentes que los que hoy aparecen en la República, ¿no? Y inclusive hay historiadores muy importantes, gente muy documentadas, que entre las cosas que analizan es cómo era el buen gobierno antes de la independencia y cómo fue el buen gobierno después de la independencia. Y se encuentran con sangre, caudillos, toda clase de elementos destructivos, despojos de la propiedad, ¿no? Era mucho más duro el castigo de la corona a los funcionarios que les hacían el juicio de residencia y que se birlaban algo, los castigaban duramente, muchos se le iban amarrados, esposados, salían del cargo para volver a España y te mandaban un visitador que nadie sabía quién era, a veces era un cura, a veces era un tipo significante, se derivaba, bueno, ¿cómo estaba fulano de tal, qué tal era? No, bueno, él tenía como varias amigas, incluso le regalaban esmeraldas, cosas de oro, y las invitaba por ahí, sí, pero con el sueldo sí le alcanzaba, seguramente, porque había muchos regalos y fiestas, ya no investigar, el tipo estaba robando, que las salinas de Zipaquirá, que no sé qué, que otra cosa tal, juicio de residencia, y se cumplía el juicio de residencia y iba preso. Entonces había autoridad a distancia. No era perfecta porque la autoridad nunca ha sido perfecta, pero había autoridad. Y por mucho tiempo se mantuvo la autoridad. Es algo que habla, lo mejor que habla de esta etapa del Imperio Español en América es eso, el imperio de la autoridad, el imperio de la ley, el imperio del orden. Bueno, pero me van a decir ustedes, si eso era tan bueno, entonces ¿por qué nos independizamos? ¿No? Y ustedes de 300 años construyeron ciudades que inclusive sobrepasaron en población a muchas poblaciones europeas, ¿de qué se quejan? ¿No? Entonces, sí, se hicieron esas ciudades porque fueron planificadas.
allá en Burgos se decidió que había que hacer unas ciudades cuadriculadas, con números, con plaza, con toda la cosa, con sus buenos colegios, buenas universidades, fincas para financiar esas cosas, con su catedral, con el símbolo de la iglesia, porque ellos respetaron siempre a la iglesia que había ayudado a la cuestión americana, porque ellos consideraban que su religión era la mejor y trataron de transmitirla de buena fe a los demás. Algo apenas elemental. Entonces, dicen, sí, bueno, si están también, ¿por qué se levantaron? Bueno, lo que pasa es que también América, en algunos casos, algunos de los personajes más importantes, no se les daba el trato suficiente ya para que en España pudieran ser importantes, con algunas excepciones, como Olavide, por ejemplo, intelectuales, los hombres más importantes del Perú que tuvo cargos en España, muy relevantes, ¿no? O como, por ejemplo, Moreno y Escandón, que fue un tipo que extraordinario, un hombre muy culto, que trajo el plan de estudios de España para reformar la educación en San Bartolomé. Pero casi todos los presidentes cuando hablan del San Bartolomé se equivocan y dicen, no, es que los jesuitas estaban manejando otros porque se lo han quitado a los jesuitas en el gobierno de Carlos III. Los habían expulsado precisamente de España de América, y se considera que el comienzo del desmoronamiento del imperio español en América, de ese orden y de esa potencia que tenía principio, se inicia ahí, con la salida de los jesuitas de América. Entonces, ese tema es muy importante, de la salida de los jesuitas de América, que contribuyeron tanto a la educación, a la cultura y a expandir todo un concepto de lo que es la ética, lo que es la moral y lo que es el buen comportamiento de los seres humanos y lo que es el bien común, ¿no? E inclusive a veces chocaban con funcionarios de la misma España por defender los intereses de la sociedad. Entonces, esa sociedad que tenemos acá, de repente es sacudida lentamente y con libros prohibidos y todas estas cosas por la Ilustración. Es decir, nosotros habíamos sido un remanente del Renacimiento, pero viene la Ilustración y viene Voltaire, que era el que tanto le dio a Bolívar y le fascinaba, Volney y todos estos personajes de la Ilustración, ¿no? Entonces ya no es la sociedad, es el hombre que tiene un determinismo, que tiene una postura que cumplir, el que van a exaltar. Y sobre todo va a entrar a jugar en juego Rousseau. Rousseau es el que va a estar en juego, y entonces se va a principiar a hablar de la igualdad. Bolívar nunca creyó del todo en la igualdad, pero ese cuento lo echaban en todas partes, porque realmente, ¿qué era lo que tenía precisamente de positivo el sistema anterior? Que había que aliviar las desigualdades, había que aliviar al que no estaba suficientemente a la altura de los otros, había que mejorarlo, había que mejorar su estándar de vida, había que mejorar su educación, su cultura. Pero aquí, en la teoría nueva, constitucional, basada en Rousseau, todos los hombres son iguales, todos son capaces de hacer de todo, y todos son una maravilla. Y resulta que la sociedad no es homogénea. La sociedad precisamente hay que tratar de ayudar al más débil. Y esto se lleva pues ya al máximo con el liberalismo, que dice que los problemas sociales se arreglan solos, los arregla la economía. Entonces tenemos pues la descomposición que hay hoy en América, pero eso es otro tema. Entonces, esta situación va a determinar que con la Revolución Francesa, pues lo que ocurrió en América fue al revés. En vez de querer hacer la revolución, se asustaron los propietarios de finca, los propietarios de qué tal que venga la versión, nos pasen a la guillotina. Y lo peor fue que hubo Revolución Francesa en América. Ustedes recuerdan, en Haití hubo guillotina, hubo Revolución Francesa, guillotinaron a varias personas. Pétion había sido diputado allá de la Revolución en Francia, posiblemente Bolívar se lo presentó Miranda a Bolívar y todas las cosas, y después le ayudó. Entonces los propietarios de la tierra, los pensantes, se asustó con la cosa de la revolución ya en América. Cuando era en Francia no tanto, porque estaba muy lejos, pero ya en América, y a los dueños de la finca los sacaron de la finca del cogote, los llevaron a la guillotina, eso sí no les parecía bueno. Entonces se produjo un gran terror de que eso se repitiera en América. Entonces esa es la influencia primera que tenemos de la revolución en América real, y es diferente a la de los libros de Rousseau, de Voltaire, de Volney y todos esos personajes, ¿no? Y desde luego de Montesquieu, que nos sigue influyendo todavía porque no está ordenado.
Entonces, viene el problema cuando se presenta. El problema venía de atrás, pero en 1801 cuando Napoleón decide darle un zarpazo a España, sobre pretexto de ir a Portugal y no sé cuánto, que estaba aliada con los ingleses, dice hay que darle un zarpazo a España. Y logra el Tratado de Fontainebleau y además engañar al embajador de España en París y le dice que no tiene ningún interés en quedarse con España, que va a pagar derecho a las tropas. Pero las tropas no pasan derechos, van a Madrid, van a Barcelona, van a sitios, entre otras cosas. En gran parte el problema catalán lo aumentó Napoleón, porque les tradujo el Código Civil al catalán y les exaltó el catalán, que tiene que ver un poco con el francés y todas esas cosas, y todas las singularidades de los catalanes las exaltó para dividir a España. Entonces ahora toda esa pretensión de los españoles, de los catalanes, no quieren que se hable castellano en Cataluña, hagan el favor. Entonces, no se dan cuenta que así se establece una pared artificial, una barrera enorme, no solo con el resto de España, sino con América también, donde los queremos mucho a los catalanes, pero es absurdo lo que están haciendo. Bueno, entonces Napoleón, ya antes, en 1801, había decidido apoderarse de Haití. Haití pertenecía a Francia, había hecho una revolución. Entonces su primer ensayo revolucionario de dominar la revolución en América lo hace en Haití. Él manda cerca de más de 50.000 hombres a Haití, una cosa importante, ¿no? 50.000 hombres, 22.000 de tropa y 20.000 de marinos, ¿no? En más de 50 naves importantes, distintas, y van al mando del general Leclerc, que era el esposo de una de sus hermanas, muy bonita, por cierto. Van allá, y eso fue la debacle. Después tiene que mandar otros refuerzos, y eso de las enfermedades, los contagios de cosas, los virus que se producían allá y todo eso, ¿no? Fue espantoso, fue una mortandad terrible. Y le fue mal a las tropas de Napoleón allá. Y no se habla mucho porque mucha gente en esa época no sabía ni dónde quedaba Haití. Pero resulta que es un experimento muy importante antes de la toma de España. Entonces vemos, ¿qué iba a hacer Napoleón a Haití? Se preguntarán ustedes. Iba a restablecer el coloniaje, que en Haití era durísimo. En Haití, los franceses trataban a látigo a los antiguos esclavos y todas estas cosas, y producían cantidades de alimentos, cantidades de cosas, y era el sitio donde más llegaban barcos casi comparativamente con el resto de América, pero con un sistema muy duro, implacable, que obviamente no podía subsistir por el tiempo. Y por eso la negritud, ellos se levantaron y ellos se liberaron, ¿no? Eso hay que exaltarlo de John y de todos ellos, ¿no? Y fracasa ese esfuerzo de Napoleón de tratar de colonizar esa parte. Entonces decide apoderarse de España, y ya con España se va a apoderar del Imperio Español, obviamente, que era toda la América. Entonces ya cambia un Haití que era pequeñito, donde manda a toda esta gente que no resulta, y quiere apoderarse de América. Pero ¿qué ocurre? La nobleza española, gran parte de la alta nobleza española, va a acompañar a Napoleón, porque resulta que los Borbones estaban de pelea entre sí. Ellos a veces les da para pelear el padre con el hijo. Entonces Fernando VII estaba de tratar de dar un golpe, estaba el padre, y había problemas y la corte estaba dividida. Para llegar a los españoles, los franceses les da la oportunidad de un nuevo gobierno, el hermano Napoleón, llamado popularmente Pepe Botellas, pues tomaba sus traguitos y las botellas que establecen una constitución, también para hacer otra constitución. Entonces ya eso de que estén haciendo constituciones en España y que haya ese esfuerzo por hacer legislar y hacer una monarquía constitucional, sí va a influir decisivamente en América, porque dicen es la oportunidad de que nosotros logremos ciertos derechos, ciertas ventajas dentro de ese desorden que se presenta. Entonces vemos que viene del exterior el empuje de Francia, de Napoleón, el empuje libertador. Y aquí, mientras tanto, no pasaba nada. Estaba invadida España y ni acá
y en el resto de América pasaba absolutamente nada, el continente tranquilo, no hubo levantamientos, no hubo grandes cosas que lamentar de nada, sino muy posteriormente. Entonces, eso nos demuestra que de alguna manera había una cierta aveniencia con el imperio, una cierta aveniencia con la situación que marcaban los hechos de la historia. Y tenemos el 20 de julio. El 20 de julio, aunque algunos historiadores dicen que fue la fecha de la independencia, que tal, resulta que el 20 de julio lo que gritaba el pueblo el día de mercado ahí, en el pleno centro de Bogotá, era viva el rey, ¿no? Abajo el mal gobierno. ¿Se refiere al mal gobierno de quién? Del virrey, que era una gran persona, por cierto, pero que se supone que era afrancesado, ¿no? Además tenía un apellido, el apellido Lamar y Borbón, un apellido pues muy conocido. Pero lo que vemos es que había una etapa más bien del pueblo a favor del rey. Y toda América, los indígenas, los pueblos van a tener una tendencia a favor de la monarquía, ¿no? Tal vez se habían idealizado rey y todas las cosas, pero en ese momento pues no había esa experiencia de la república, la única que era Estados Unidos, libre, importante y tal. Y también Haití, pero Haití era un modelo de desorden y de desfalcos terribles. Entonces no era para imitar. Así que en Venezuela pasó lo mismo. En Venezuela prácticamente se forma una junta, pero para defender los derechos del rey. Y ya sabemos que esa junta es la que nombra a Bolívar para que vaya a Inglaterra a tratar de reunir recursos para apoyar al rey Fernando VII, y que él dice que no, que es para la independencia, pero que por las instrucciones que tenía, saben allá a qué era lo que... Entonces, lo principal de esto es que el descontento viene de fuera, la idea viene de fuera, como viene de fuera la imitación de los Estados Unidos. Entonces ya, en vista de ese vacío de poder, que es lo que se produce en América, entonces se van a reunir en juntas, en algunos cabildos, en algunos países, en algunos lugares, en los virreinatos, en algunas capitanías, en algunas regiones, y algunos van a optar por hacer una junta como en España, mientras el rey era liberado, estaba en Bayona, los reyes, la familia real. Pero hay un personaje ahí que es Bolívar, ¿no? Está muy joven en ese momento, que va a participar en la Primera República, va a llegar con Miranda, le van a dar esa, ya sabemos, todo lo que ocurre en Venezuela con Bolívar, el mando de Puerto Caballo y todas estas cosas, y se dice que a él lo libera porque había entregado a Miranda Montevera, y resulta que Bolívar no había participado tanto en la agitación contra los funcionarios españoles porque era amigo de algunos de ellos, no quería mantener una cierta distancia, bueno, se pasó más tiempo en su finca que en Caracas, y en parte también por otra razón, es que en ese momento lo que había en América era una cierta guerra civil. ¿Guerra civil cómo? Por ejemplo, en ese momento en la Nueva Granada estaban los partidarios del federalismo al estilo de Estados Unidos, tomándose unos estados, plagiando unas constituciones de Estados Unidos más o menos y cambiando unas cositas y poniéndolas en estados que no tenían ninguna razón de ser, y otros estaban en otra idea como era el centralismo con Nariño. Pero incluso Nariño, antes de figurar como independentista, se había listado para sofocar el levantamiento en Ecuador, no alcanzó a llegar porque lo sofocaron allá. Entonces vemos que es ambivalente, ¿no? Tuvieron unos primero con la corona, otros van a estar todo el tiempo, mucho tiempo. Por ejemplo, personajes como Bando, en su correspondencia, en sus cartas, eran totalmente partidarios del rey, se pasan al final a la cosa americana y se pasan obviamente como antibolivarianos porque heredan eso de la etapa en que estaban con la corona, y la corona pues tenía que ser antibolivariana también, porque Bolívar había decretado la guerra de muerte. La guerra de muerte precisamente es una de las características de la guerra civil. En todas las guerras hay muertos, a veces parece un pleonasmo cuando se dice guerra muerte, pero no, es que en esta guerra muerte le había dicho que fue una respuesta a la muerte que recibieron muchos patriotas en Venezuela. ¿Por cuenta de quiénes? Por cuenta de los criollos del pueblo, antiguos esclavos, antiguos peones, antiguos agricultores que se alzaron a favor del rey. Es que en Venezuela hemos hablado aquí varias veces, la pequeña ciudad de Coro recoge esa tempestad, ese furor, esa rabia que sentía el pueblo venezolano contra los enemigos de la corona.
y salen a pelear. Y ahí es cuando aparece el llanero, ese llanero que va a cambiar el curso de la historia. Humboldt dice que si los llaneros hubieran existido antes de los españoles, no hubieran existido porque no tenían caballos, ¿no? Ese jinete había existido, hubiera sido al revés. Quizás eso se hubiera terminado yendo a España, a tomarse Europa, por el valor, por la decisión, por la fiereza que tenían, la capacidad de combate que tenían. Entonces, estos llaneros estaban con la corona y degollaron a cantidad de gente, condes españoles inclusive que eran monárquicos, pues por equivocación los matan allá en Caracas y todas esas cosas. Hay que ver lo que fue la huida de Caracas, toda Caracas, con Bolívar y otros oficiales importantísimos remontando el Ávila, huyendo de esas purgas que hacían esas obras de llaneros y de realistas terribles y tal. Pues todo eso que fue una guerra a muerte, producto de esa guerra civil, porque las guerras civiles son guerras entre hermanos. Entonces son guerras generalmente de exterminio, es lo peor, lo más terrible de eso. Entonces en Venezuela se da esa situación pavorosa porque precisamente un bando quiere exterminar al otro bando. Se calcula la población de Venezuela en aquel entonces más o menos casi cerca de 1 millón de personas. La Nueva Granada doblaba más o menos a Venezuela, se calculan 2 millones de personas. Desde luego en los censos la gente sale de forma muy distinta porque muchos querían que fueran a censar para que pagaran impuestos, pero se escondían el día del censo, pero más o menos calculando, podemos decir a ojo de buen cubero que había 2 millones acá, 1 millón allá y quizás tirando a 2, pero en la Nueva Granada más dispersos en distintas ciudades y en los campos. En el Perú, digamos, también 1,5 millones en Perú y 1,5 millones en la zona que hoy es Bolivia, ¿no? Alto Perú se llamaba Chargas. Ahí también otro 1,5 millones, entonces tenemos más o menos 2 millones de personas ahí. Entonces, y un poco menos, bastante menos en Ecuador. Y tenemos una España, digamos, con 10 millones, 11 millones de habitantes. Entonces, esa densidad de la población, si la miramos con respecto a las tropas que mandó España a América, ¿no? España manda unos 14.000 efectivos a América con Morillo, ¿no? De los cuales al poco tiempo la tercera parte dice Morillo al conde de los Amarillos, que era ministro de guerra de España, que ya la tercera parte se ha muerto, ¿no? Por las enfermedades, por los mosquitos, por las fiebres amarillas, por el paludismo, por la situación en los llanos tan terrible, por la falta de comida, por, bueno, las plagas de todo tipo. Entonces el mayor enemigo de ellos fueron la naturaleza. Se calcula también, cálculos aproximados, yo he visto muchos de los cálculos, los modifican, pero se calcula que debía haber entre funcionarios españoles y funcionarios criollos al servicio de la corona en América, 90 y pico mil en toda la América, ¿no? Pero la fuerza de Morillo al final pues quedó reducida, nunca llegó a esa cantidad porque pues como vimos no pasaron de 14.000 los que trajo Morillo. Después él pedía por carta que mínimo le mandaran 20.000 para poder hacer algo en América, que no ya mandan la lucha acá. Y acá una de las cosas que analiza Morillo es a los generales, a los coroneles, a la oficialidad española y cómo es su lucha, cómo es su cosa contra América. Él es un gran soldado, un gran militar que ha tenido experiencia contra Napoleón. Entonces él llega a la conclusión de, por ejemplo, Calzada, que era un militar español importante y un jefe importante y jefe de los llaneros y muy destacado, dice, él es español, pero es igualito a los americanos, pues se vuelve igual a ellos. Entonces tiene el estilo de ellos, la indisciplina, la ira, una serie de cosas y tal, ¿no? Que lo hacen ser más americano que español. Calzada de milagro no se pasó al sector patriota porque seguramente no le dio una buena propuesta, pero era un tipo como para estar ahí. Y de otro lado tenemos generales, por ejemplo, el profesor de Sucre, Mijares, ¿no? Que había sido su profesor en la academia, porque Sucre se formó por una academia militar.
ingeniero, digamos, había estudiado matemáticas, álgebra, todas cosas en aquella época. Su padre también era militar, su abuelo era militar, todos sus antepasados militares, obvio españoles y antes franceses. Y Bolívar también era militar, él tuvo que pedir una dispensa al rey de España para viajar cuando iba a España y para casarse cuando se casó en España, en Madrid. Entonces todos eran formados ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Precisamente Bolívar era un aristócrata americano, ¿no? Que no tenía tantos títulos, no tenía tantas cosas que se podían comprar. Hay algunos que dicen que porque el tío iba a comprar el conde el título de San Luis y que pareció algo ahí en la genealogía que era como feo y que tal, pero no, eso se vendían los títulos, no, eso, y si usted daba la plata se lo daban, si tenía el mérito también, desde luego, ¿no? Entonces, pero aquí no se interesaban, inclusive aquí el famoso Marqués de San Jorge tenía el título, pero nunca pagó ese debe ser pariente, desde luego, del doctor Miguel. Él nunca pagó lo que tenía que pagar a la corona ya de los impuestos por ser marqués, porque aquí no habíamos, dentro del Santa Fe o en Caracas, no había un cortejo real como había en Madrid en torno de la corte. Entonces esos títulos servían era más bien como de cuestión honoraria más que todo, pero no. Desde luego, además, no olvidemos que en América todo el que había contribuido a fundar ciudades era noble, automáticamente se le consideraba noble, ¿no? Entonces, obviamente, todos los que descendían de esos fundadores de ciudades, bueno, hoy todos los antioqueños que han ayudado a hacer, todos serían nobles, ¿no? Dentro de esta teoría. Entonces, lo que tenemos también es que en esta guerra, en Venezuela, que es espantosa, hablamos casi de 1 millón de habitantes en Venezuela, la tercera parte desaparecieron en la guerra, la tercera parte de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se da esa guerra antes de que viniera Morillo? Estaba España ocupada, no había tropas acá, ni había nada, y sin embargo no se levantaban. Cuando se levantan es a favor de la monarquía más bien y en contra de Miranda y Bolívar, que han llegado con una expedición a Venezuela. Entonces tenemos lo de Puerto Cabello, que pierde la base de Bolívar, tenemos todos esos hechos, ustedes conocen mejor que yo, y viene la negociación para que le den el pasaporte a Bolívar. Entonces dicen, no, es que como estoy mirando, no, es que es una guerra civil, había afinidad entre españoles y otros que habían sido amigos, él había sido amigo Monteverde de Bolívar y unos tíos de Bolívar. Entonces eso influye también para que le den el permiso de salida, ¿no? Y a su vez, poco a poco, ya los errores de Morillo, de Sámano y las diferencias con el virrey Montalvo, que lo mandan a que arregle las cosas acá. Ustedes recordarán que cuando se manda Morillo acá es una expedición pacificadora, donde debe tratar con dulzura a los habitantes de las regiones, donde debe hacer la cosa lo más amablemente posible. Pero bueno, decirle a un militar que había estado en la guerra y que se encuentra con hechos terribles en América, que trate con dulzura al que ha matado a otro y cosas, eso ya era pedirle demasiado. Pero de todas maneras, es increíble como Morillo es un gran soldado, hay que reconocerlo. Morillo somete a consejo de guerra, ya no es el degüello como hacían los llaneros, no, consejo de guerra a todos aquellos que han incumplido, han sido funcionarios reales, han traicionado a la corona, todas cosas, y se ejecuta a unos cuantos. Santa Fe sufre, pues el conde de la Casa de Valencia, que andaba por acá en Santa Fe, yo no sé qué hacía en esos días acá, Caldas, ahí dejó el aviso en esa O que hace, que está ahí en el Rosario, ¿no? Unos personajes interesantísimos. Lozano es un hombre interesantísimo, valiosísimo, había estado en la expedición botánica, había sido un marino en la Real Marina Española. Bueno, había una serie de personajes muy interesantes de alta clase dirigente que los ejecuta Morillo. Porque en la guerra civil es guerra a muerte. En la guerra entre naciones normalmente se evitan esas ejecuciones. A su vez también, por ejemplo, Bolívar había perdonado a los que había tomado prisioneros en Boyacá, que entre otras cosas, ahí sí vemos que era una guerra civil total, porque los que murieron del lado de la corona, del lado de los realistas, eran todos criollos. Ahí no muere ningún español en la batalla de Boyacá. Es bueno recordarlo, deben poner una placa ahí diciendo aquí no murió un solo español. Eran todos criollos luchando por la corona, ¿no? Entonces, esos son datos que no debemos tratar de olvidar.
Y de otra parte, Santander, un poco por efecto de la guerra civil, en vez de liberar a los prisioneros y canjearlos como quería Bolívar, lo que va a hacer es ejecutarlos. A 40 y pico los ejecutaron, él estuvo en la ejecución aquí en Bogotá y tal. Es un reflejo de la guerra civil lo que lleva a Santander, lo que explica esa actitud de Santander para que haya el predominio, porque no, entre otras cosas, no se aceptaba que fuese guerra civil. ¿Por qué? Porque lo que alegaba España con las potencias, para que no intervinieran las potencias de América, es que era una guerra interna, una guerra civil, que solo a la misma España le correspondía solucionarla. Entonces la teoría de la guerra civil no le servía a los de la independencia, porque impedía que las potencias europeas los apoyaran a ellos. Entonces la teoría de la guerra civil es de analistas posteriores. ¿Y cómo nos damos cuenta que era una guerra civil? Aquí se aprobaron las constituciones más idealistas, más buenas, más con todos. Siempre aquí se prueban todos los derechos humanos, se consagran todos, como la del 91. Esa es una costumbre muy nuestra, muy americana, ¿no? Pero la gente seguía siendo tan cruel, tan irrespetuosa de la ley como pues siempre. Entonces, esto pues para el buen gobierno pues ha sido fatal. Entonces, ¿qué ocurre? Después de esas constituciones, que solo Bolívar fue de los pocos que previó que vendía el desorden y vendía el caos y no se imponía la autoridad, o sea, hacen esos caudillitos, porque no son verdaderos, sino caudillitos. Tenemos a Obando, tenemos a Páez, tenemos, bueno, cantidad, ¿no? Flores, a todos esos eran caudillitos, ¿no? Y entre otras cosas, no obedecen ninguna constitución, ni mucho menos, de nada, ¿no? Entonces, Obando encarnaba no solo sus ideales monárquicos, sino los ideales del pueblo de Pasto, unos grandes luchadores, leales al rey, hasta todavía son algunos leales al rey. Yo he hablado con pastusos amigos míos, ellos son monarquistas y tienen todo el derecho de ser monarquistas, porque ellos, esa idea sucumbió por una guerra civil. Lo que pasaba, y se quejan mucho de lo que pasó en Pasto cuando sufrió, en diciembre llegó y le tuvo que tomarse la ciudad, y hubo algunos contusos y muchas cosas de esas. Entonces, pero ni Bolívar, ni Sucre, ni ningún soldado, ni la monarquía tampoco podía dejar en manos del contrario a Pasto, porque Pasto estratégicamente en aquella época, y esa región con esas montañas, 4.000 metros de altura, no podían derrotar a piedra a cualquiera que se acercara, ¿no? Entonces era vital, era estratégicamente vital. Entonces, por efectos de la guerra civil, esos monarquistas pastusos generalmente después se vuelven liberales, ¿no? Obando, que había sido monarquista católico, ese no era masón, ¿no? Él había sido monarquista, se vuelve jefe liberal. Se van a la extrema porque tienen que demostrar que están más a la extrema que nosotros. Entonces, pero ellos siguen teniendo el resentimiento de antiguos monarcas contra Bolívar, contra todo lo que significa orden, estabilidad, todas las cosas. Entonces, el caudillismo que surge en esta América, que es contrario a la democracia, al cesarismo democrático que va a montar Bolívar en América, es también de origen de esa guerra civil que nos dejó tantos problemas. Pero en Colombia la guerra civil va a seguir después de la independencia, porque, digámoslo francamente, Bolívar triunfa en la guerra de independencia, triunfa en América, libera a todos, pero no puede acabar con la estirpe, con la sangre, con el estilo, con el talante de las gentes. Entonces, estos, después de que tienen un cesarismo democrático con él, ya quieren seguir a un caudillo, quieren seguir a un politiquero, quieren seguir a un demagogo. Eso está ahí, les hierve en la sangre. Entonces, es lo que ocurre y es la descomposición y lo que va a evitar la unidad de América, porque los caudillos van a ser los primeros enemigos de la unidad. Aquí el caudillo es al estilo de granadino, a pesar de que era fronterizo, como lo llama Miguel Antonio Caro, ¿no? A Santander, ¿no? Él encarna los deseos separatistas de la Granada, los deseos de ser
una capilla a la Nueva Granada. Páez encarna a los de Venezuela. Páez, cuando Bolívar lo manda que venga a luchar a la Nueva Granada, nunca quiso, nunca le agradó eso, ¿no? Lo mismo Flores y lo mismo en Perú los otros, pero en Perú es diferente. En Perú la guerra civil es diferente, porque en Perú se había un partido monárquico, y ese partido monárquico pues, no estaba contento con Bolívar. Ellos querían una independencia, pero relativa. Ellos querían tener un monarca, posiblemente que no fuera español, pero tener un monarca, pero ellos tener el poder. Entonces es cuando se estrella Bolívar con la clase más alta del Perú. Es que Lima era una ciudad importantísima. Lima se calcula que tenía 80.000 habitantes, 60.000 más o menos cuando Bolívar estuvo allá, ¿no? La otra ciudad que sí superaba a todas en habitantes era Ciudad de México, ¿no? Pero Lima era una ciudad espléndida, rica, llena de carruajes. Dicen que tenía más de 2.000 carruajes cuando en la Nueva Granada, aquí en Santa Fe Bogotá había dos, el del virrey y el del obispo. Entonces Lima era ese palacio de la Magdalena donde Bolívar va a vivir, lo había hecho especialmente para San Martín, y era un palacete formidable, y había otros palacetes extraordinarios, y había Bolívar instaura un orden allá, mientras queda también la República de Bolivia con Sucre, y obviamente cuando se viene para América, para acá, para Santa Fe, para que no se estudie la guerra, inmediatamente se produce una conmoción en el Perú, y un derrumbe de todo eso que le había dejado organizado allá, y lo mismo en Bolivia, donde tratan de matar a Sucre y todas estas cuestiones, por efectos de la guerra civil que no había cesado. Los efectos de la guerra civil siguen, y siguen en gran parte del siglo XIX. Inclusive hoy todavía no han cesado los efectos de la guerra civil, porque las tendencias partidistas en algunos países dependen un poco también de los que siguen las ideas de Bolívar, de los que no las siguen, de los que están en contra, de los que están con el orden y con el desorden, de esa lucha entre el orden y el caos que hemos tenido permanentemente. Entonces, por desgracia, los efectos de la guerra civil en América van a llevar al separatismo, que no existía. Es decir, nosotros éramos parte del Imperio Español y podíamos quedarnos como hubiéramos querido, la geografía, como, ¿no? Pues Bolívar manejó la teoría del lote possedente iudis, en el sentido de que las fronteras que había antes, durante la corona, se iban a mantener entre estos pueblos, pero se han podido hacer muchas cosas. Él quería unir, por ejemplo, Perú con la Nueva Granada y tal, el presidente, se firmaron el Imperio de los Andes, lo estuvo barajando y que usted le pidió a Sucre que fuera vicepresidente, tal, y eso creó, ya lo dijimos alguna vez, un cierto malestar con Santander, porque Santander era personaje en Bogotá, pero no era personaje de acá. A diferencia de Sucre, que era la batalla de Ayacucho. A propósito de Ayacucho, precisamente en Ayacucho sí se ven, como en ninguna parte, las características de la guerra civil, porque es verdad que el virrey la Cerda quería las tropas en Ayacucho. Es verdad que el Valdés era el que estaba al lado del virrey, que era un extraordinario general. Pero ¿quiénes están ahí también? Los incas. Los incas están, un batallón de incas decididos a morir por la corona española, varios murieron en combate, y un valor temerario. Entonces ahí vemos los indígenas con el rey que les había protegido, con los guardias, después de los desórdenes y todas las cosas, confrontaciones que hubo, pero después hubo ese orden jurídico tan importante y la defensa de él. Y del otro lado estábamos la mayoría de América, allá en Ayacucho. América con su espada demuestra que tiene la mayoría de edad para ser libre, para ya autogobernarse, simplemente derrotando a las mejores tropas de Europa y ese grupo selecto también de indígenas. Entonces, hoy quienes defienden las teorías de orden con libertad, de orden con respeto, de orden con sentido común, de orden con el bien común, de división de poderes con Montesquieu, que la aceptamos de la Ilustración, pues somos los defensores del orden, de la autoridad y de la ley, enfrentados ¿a qué? A la demagogia, a la misma de siempre, a los enemigos de la propiedad, a los enemigos de la libertad, a los enemigos de la justicia, a los campeones del caos. Entonces, eso viene desde la época de Bolívar, porque ese problema no se solucionó del todo, y además esos problemas son recurrentes. A veces las sociedades retroceden otra vez, y en América lo que estamos viviendo también no es solo la influencia de la Unión Soviética que se acabó y la influencia de Fidel Castro, no, en América se evoluciona.
A veces en vez de avanzar llegan gobiernos que retroceden. Entonces eso es lo que estamos viviendo también en este momento, y desde luego es precisamente una de esas horas especiales del destino, de la historia, en las cuales vale la pena sacar y levantar esa bandera del orden, de la autoridad, del cesarismo, de la responsabilidad, del sentido de sacrificio por la patria, de todas esas cosas que tenía el Libertador, y defender lo que él defendió siempre. La mejor universidad que hubo en Colombia era el ejército de Bolívar. Bolívar recibía ahí antiguos esclavos, el que fuera, nobles, extranjeros, de toda clase, y los educaban. El ejército fue la mejor universidad, la más grande universidad que hay en Colombia. Y con muy buena fe, muy buena voluntad, un gobierno decidió acabar con el servicio militar en Colombia. No, señores, qué grave error haber acabado con el servicio militar. Todo lo contrario, hay que poner a prestar servicio militar a los jóvenes e inculcarles la autoridad, inculcarles el sentido de la ley, el sentido de patria, los valores eternos, para que ellos entiendan con quién tienen que estar y no se dejen engañar mañana de esos demagogos de quinta que hay por ahí, diciéndoles que hay que destruirlo todo y acabar con todo. ¿Qué sacan destruyendo todo y acabando con todo, como lo están haciendo en efecto y asesinando a todo el mundo? No, la autoridad, el orden, la justicia, el imperio de la ley, las ideas de Bolívar son las que nosotros tenemos que rescatar y que a mí me motivan, por lo menos para estas charlas y para compartir con ustedes estos momentos en que uno se preocupa por la patria, por el destino de este país, que lo veo bastante oscuro. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. Hemos escuchado una extraordinaria conferencia, verdaderamente iluminante, con una cantidad de recursos históricos absolutamente extraordinarios, que son en realidad el reflejo de la capacidad y de los conocimientos de nuestro historiador Alberto Abello, que es algo verdaderamente fuera de lote. De manera que le agradecemos en el alma esa participación, porque ha sido tan profunda, tan interesante, tan completa, y sobre todo que ilumina el camino muy claramente de lo que sucedió. Nosotros a estas horas estamos tratando de hacer algunas interpretaciones, todos los colombianos, los venezolanos y los ecuatorianos, pero en realidad la realidad está en esos puntos que analizó con tanto cuidado y con tanta capacidad y luminosidad el doctor Alberto Abello. De verdad que le agradezco en el alma esta oportunidad tan extraordinaria que nos ha dado. Esperamos que no sea la última vez, sino que muy pronto venga otra muy interesante para brindarle a los miembros de la sociedad bolivariana una oportunidad extraordinaria de revivir nuestra historia. Ahora quiero invitar a los escuchas y buenos amigos que están con algún comentario si quieren hacer. Don Roberto Ibáñez, el ilustre general. Muchísimas gracias, doctor Santamaría. Realmente escuché con mucho placer esta conferencia porque realmente fue muy interesante y completa. Nosotros tenemos, en términos generales, la historia la interpretamos de una manera muy genérica y resulta que la guerra de independencia fue una guerra multifacética. En primer lugar fue una guerra civil, porque tanto entre federalistas y centralistas como entre los mismos patriotas contra los realistas, porque los patriotas americanos y españoles, porque en las fuerzas realistas había mucho americano que estaba defendiendo al rey, porque estaban convencidos de ese espíritu monárquico que lo llevaban en el fondo de su conciencia, porque así se lo habían enseñado. Además, fue una guerra convencional en ciertos aspectos, es decir, una guerra entre dos ejércitos. El resto también fue una guerra de guerrillas,
Eso fue una guerra de guerrillas, de tal manera que nosotros somos guerrilleros desde la época de la independencia y si se quiere antes. Desgraciadamente es una guerra que ha imperado mucho en este país. Además tuvo visos también de guerra social. Recuerden los pardos, el problema de la esclavitud que ofrecía, ambos bandos ofrecían la libertad a los esclavos que se sumaran a sus filas. Y sobre todo, yo hago hincapié en que a lo largo de toda la guerra de independencia, el espíritu guerrillero colombiano se empezó a manifestar en todas sus dimensiones. A Nariño lo derrotaron y en el sur a Cabal y al mismo Bolívar en Bomboná fueron los guerrilleros pastusos. Ellos tenían en su sentimiento la idea de que el rey era divino, que tenía el poder de Dios y para cómo de males, pues muchos de los patriotas que eran racionalistas, lógicamente, porque estaban imbuidos del espíritu de la Revolución Francesa, pues ellos, muchos de ellos fueron ateos, como el caso o ateos no, sino descreídos, el caso del general Eusebio Borrero, que en Pasto le dio por a fusilar a un sacerdote que estaba predicando en defensa del rey, y de eso se valieron los pastusos para decir que los patriotas eran demonios, al punto que en la batalla de Genoy, unos realistas, unos pastusos, lo primero que hicieron fue ir a ver a los caídos, a los muertos, para ver si tenían cachos y cola, como les habían dicho, porque a ellos les habían enseñado que los patriotas eran demonios, obviamente por el espíritu imperante del racionalismo de la Revolución Francesa. De tal suerte que muy interesante la conferencia, doctora Bello, me he sentido muy complacido y le agradezco mucho. Gracias. Le agradezco mucho al general sus palabras y quisiera agregar algo más. Nosotros tenemos que no olvidar, la historia hay que compararla. Cuando se habla de la independencia por la invasión de Napoleón a España, no olvidemos que Napoleón también invadió Portugal. Pero ¿qué pasó en Portugal? Pedro se va para Brasil y tenemos la monarquía en Portugal, pacífica, no hubo muertos, no hubo heridos, no hubo nada, y se establece un imperio. Y Talleyrand fue el que permitió que ese imperio se estableciera y tuviera influencia en Europa, a través de la Santa Alianza, donde ingresa Brasil. Entonces, es el otro modelo, por efecto de lo que hace Napoleón también, que no ha sido estudiado, pero al irse de la corona para Brasil es diferente. Entonces nosotros podemos presumir, pero ya es presumir, no es historia, sino es un análisis sociológico, más bien sociohistórico, que si le hubieran hecho caso al conde de Aranda, cuando propone que 3 príncipes se vinieran a América a ejercer la monarquía y tener una pequeña corte en cada uno de esos lugares, pues seguramente no se hubiera derivado en esa violencia que se derivó y hubiéramos seguido un ejemplo como el de Brasil. Ese es siempre un interrogante muy importante, cómo ese imperio tan grande que hoy es media América se pudo mantener un orden, una estabilidad, ¿no? Mientras nosotros tuvimos que desangrarnos y llevarnos al extremo, precisamente por eso, porque vino una expedición militar que era pacificadora, como lo hemos recordado aquí, que deriva en una cuestión sangrienta por las circunstancias de la guerrilla, del odio, del caciquismo, de toda esa violencia que se desata en esta parte de América y que no ocurre tampoco dentro del régimen español, ni en Chile ni en Argentina. San Martín tuvo dos batallas importantes, pero en ningún momento hubo eso del degüello y estas cosas que tuvo desterrado. Era un gran caballero y un gran general que había subido a generar en España. Entonces, esas cosas deben también hacernos meditar, y como acaba de decir el general, ya desde esa época veníamos en la lucha de guerrillas y seguimos. Bueno, esta semana ha habido muertos en gran parte del territorio nacional, precisamente por cuenta de la cuestión subversiva. Entonces, doctor Miguel, le agradezco inmensamente haber arrancado con este tema, porque es un tema de la mayor actualidad, porque ese tema tiene
interés no solamente histórico, sino consecuencias políticas hoy, porque nosotros no hemos logrado en Colombia restablecer la autoridad, la legitimidad, el orden. Y este es el gran momento de las fuerzas de orden para restablecerlo y para apoyar las Fuerzas Armadas y apoyar la autoridad. Y en lo social que fue algo siempre que la corona de España nunca olvidó. Siempre hubo resguardos para los indígenas, siempre hubo ayuda, siempre hubo algún beneficio para el que lo necesitaba, y no podemos jamás olvidar que el Estado en América tiene que contribuir también al desarrollo y a que la sociedad avance en todos los sentidos. Y ese es el legado bolivariano más grande, ¿no? Porque lo que tiene la doctrina de Bolívar es una doctrina viva, que la han falsificado en todas partes, pero que nosotros tenemos que rescatarla y ponerla de nuevo en voga. Así que lo felicito, doctor, y me encanta ver que tiene tan buena salud. Bueno, parece que no hay más comentarios porque fue apabullante como referencia. Los queremos invitar muy cordialmente para el próximo jueves a la conferencia que dictará el coronel Manuel Moreno Riveros, alias Mamorí, sobre temas muy interesantes de su experiencia militar. De verdad que con el mayor agrado los invitamos para dentro de 8 días y agradeciéndole nuevamente a Alberto Abello por su extraordinaria intervención. Lo mismo que a mi general Roberto Villaluz, que es un historiador extraordinario, y a todos los que han querido intervenir con María Paulina Espinosa para ayudarnos en el esfuerzo que estamos tratando de llevar historia todos los jueves a los colombianos con un criterio nacionalista, de amor a la patria y sobre todo de defensa del libertador. Que va para ustedes un gran abrazo.